para las personas que no me conocen, no es la primera vez que nos conectamos a estas sesiones. Mi nombre es Juan Pablo Gómez Caro, yo soy ingeniero industrial de profesión de base, especialista en sistemas integrados de gestión QHC y especialista en gerencia de seguridad y salud del trabajo. Actualmente me desempeño como consultor del grupo SG Innova, específicamente como encargado del producto Cantan Software. Y es para mí un placer acompañarlos el día de hoy y que por supuesto ustedes nos acompañen en estos eventos que pues para nosotros es de gran valor su asistencia. Bien, perfecto. En este caso, eh, el título de nuestra sesión del día de hoy, continuidad del negocio en la gestión de la información, basados en ISO 27001. Vamos a tratar de recorrer de forma práctica y aplicable, por supuesto, para entender cómo diseñar, operar y verificar planes de continuidad orientados a proteger la información crítica de la organización. Por supuesto, los planes de continuidad del negocio, eh, pues garantizar la continuidad del negocio no solamente dependen de la continuidad de los procesos informáticos, ¿no? Pues depende de muchos otros factores, pero hoy nos vamos a enfocar cómo esta pequeña parte de garantizar la continuidad del negocio en caso de un evento derivado de una vulnerabilidad de la información, eh, pues vamos a saber cómo actuar en caso de que ocurran dichos eventos, ¿no? En este sentido, quiero que tengamos presente desde el inicio una idea simple, pero que es muy poderosa. La continuidad del negocio aplicada a la información, tenemos que verlo desde el punto de vista que no es un gasto, ¿vale? Es una inversión en resiliencia. A lo mejor nunca ocurra, pero no quiere decir que no estaremos expuestos y que en algún evento no pueda ocurrir. Ningún sistema es perfecto, siempre estará expuesto a algún o estará vulnerable a algún factor de riesgo y en ese sentido pues es importante estar preparados y verlo como una inversión en caso de, ¿vale? Cuando un sistema crítico cae por un ciberataque, sea un fallo técnico o un error humano, la capacidad de mantener operaciones esenciales o recuperarlas pues es lo que marca la diferencia, ¿vale? Y es lo que nos diferencia de organizaciones que sobreviven de las que colapsan, ¿no? Es muy diferente sobrevivir a un ataque cibernético, por ejemplo, estando preparado para ello, haberlo considerado que pues actuar sobre la marcha, ¿no? Y por eso hoy vamos a ver conceptos basados en la ISO 27001 para ver cómo los métodos de priorización de esos factores de riesgo, roles, métricas y pruebas prácticas, pues nos van a ayudar a estar preparados en caso de que un evento se materialice. También vamos a hablar de cómo convertir estos planes en procesos repetibles, es decir, cómo garantizamos a través de auditorías y herramientas digitales, pues que estos controles que implementemos a partir de un análisis de gestión de riesgos inicial, pues sean efectivos y se deban implementar o mejorar cada vez de acuerdo al ciclo de implementación del sistema de gestión. Bien, ¿por qué la continuidad del negocio importa? ¿Y por qué importa hoy más que nunca? Pues vamos a empezar en este caso por el contexto, ¿vale? ¿Por qué sería importante o por qué deberíamos importar, gastar importancia o definir relevancia a la continuidad del negocio? Pues hay cuatro razones directas que estamos viendo en pantalla. Primero, el aumento de ciberataques en los últimos años con el avance tecnológico, pues ha ido creciendo significativamente y específicamente ataques dirigidos, ¿no? O sea, hacia una información específica, hacia unos controles específicos, especialmente de ransomware, ¿no? Por ejemplo, es muy común este tipo de ataques en donde los atacantes intentan, eh, sobre todo, obtener información de las aplicaciones o del sistema informático donde mantenemos datos sensibles o hacen o buscan apropiarse del equipo y cobrar, por ejemplo, rescate por dicha información. Esos son ataques que son los más comunes hoy en día, conocidos como ransomware. Y un ataque bien ejecutado puede cifrar datos críticos y paralizar procesos en cuestión de horas. ¿Qué pasa si me roban las claves de acceso? ¿Qué pasa si me roban la información o el software necesario para funcionar mis procesos? Pues puede volverse caótico y puede inclusive eh, verse afectada la reputación y la continuidad de la información y de la organización en sí. Segundo, la dependencia digital total, ¿no? De hecho, la ISO 9001, como hemos visto en sesiones anteriores, la nueva ISO 9001-2026, parte de esa actualización,
pues nos invitan a tener todo digitalizado, ¿no? Es decir, tener todos los sistemas o toda la información digital con el fin de obtener datos en tiempo real y de poder tomar decisiones en tiempo real. Y eso pues aumenta el riesgo, por supuesto, de pérdida de seguridad de la información. Las empresas hoy operan con plataformas todas integradas, ¿no? ERP, CRM, plataformas en la nube como es Cantan Software, también en ese sentido. Lo que significa que una falla en un componente pues puede bloquear múltiples procesos independientes, ¿no? Es decir, una falla en un solo proceso, como todo está interconectado, pues puede hacer que toda la organización falle, ¿no? Tercero, ¿por qué nos debe importar la continuidad del negocio? Por exigencias normativas, ¿no? Contractuales y regulatorias. Muchos clientes y reguladores nos exigen evidencias de planes de continuidad de negocio y pruebas periódicas, ¿no? También nos están evaluando como clientes o como proveedores de otros servicios y ya nos están exigiendo precisamente pues tener esas normativas implementadas que garanticen que en caso de tener una relación con nosotros, pues no haya pérdida de la información o acciones legales que involucren ese tipo de ataques. Y cuarto, la confianza y reputación, ¿no? Los riesgos operativos, una interrupción importante daña la percepción de los clientes e inversionistas, ¿no? La recuperación lenta, pues multiplica este efecto, ¿verdad? Por todo esto y por muchas razones más, yo solamente voy aquí a un contexto muy general de por qué nos debería importar la continuidad del negocio. La información deja de ser una opción, ¿no? Ya no se trata de que aquí no me va a pasar nada, yo tengo esto correctamente en un equipo asegurado o en un software, pues tenemos que garantizar que todos los controles de seguridad de la información nos garanticen que estamos preparados para un evento, ¿vale? Es parte del deber de la dirección de considerar la ISO 27001 como parte de su sistema estratégico, ¿no? Los objetivos estratégicos de seguridad del sistema de gestión de seguridad de la información pues deben estar alineados con los objetivos estratégicos de la organización. No es un apéndice, es un elemento estratégico que debe considerar qué pasa si pierdo la información, qué pasa si no tengo acceso al software o a la tecnología que me permite suministrar servicios o productos. En ese sentido, los objetivos estratégicos o los objetivos mejor del sistema de gestión deben estar buscando o estar alineados con los objetivos estratégicos de la organización. Ahora que hemos justificado la necesidad, pues vamos a ver, o sea, por qué es importante y por qué debemos considerar la continuidad de negocio. Vamos a ver cómo ISO 27001, pues lo considera en su estructura, ¿no? Si bien la ISO 27001 es una guía de implementación de un sistema que me garantice la seguridad de la información, es decir, eso es uno de los objetivos principales de la norma, pues a través de la continuidad del negocio es uno de los elementos a considerar para garantizar esa seguridad de la información. No es el todo en sí y lo vamos a ver cómo los controles que nos dice la ISO 27001 están alineados o buscan garantizar la continuidad del negocio. Bien, vamos a ver entonces ahora sí la relación entre ISO 27001. Recuerden, yo estoy tratando aquí de leer el chat en todo momento. Los invito a dejar nuestras preguntas, comentarios, dudas, anímense a conversar un poco conmigo y de esa manera pues vamos haciéndolo un poco más interactivo. Entonces, ¿cuál es la relación entre ISO 27001 y la continuidad del negocio? La ISO 27001 no es un manual del área de tecnología, es decir, no es un libro que tiene todas las respuestas, ¿vale? Es una guía, es un sistema de gestión y en ese sistema pues todos los elementos deben estar integrados entre sí, es decir, un conjunto de elementos que están integrados en búsqueda de un mismo objetivo o que están interactuando entre sí en búsqueda de un mismo objetivo, que es garantizar la seguridad de la información de nuestra organización. Y en ese sistema la continuidad del negocio aparece de manera transversal. Aquí vemos algunos numerales de la norma ISO 27001 donde aparece o puede aparecer o puede estar integrado de manera transversal, pues la continuidad del negocio. Y vamos a destacar entonces esos numerales y controles concretos. Aquí algunos numerales y controles del anexo que vinculan específicamente la norma ISO 27001 con la continuidad del negocio. El primero, liderazgo y compromiso en el numeral 5.1. La continuidad requiere patrocinio ejecutivo, dice, si la dirección no asigna recursos y autoridad, pues no tenemos nada, ¿no? Si no tenemos un compromiso, si desde la alta dirección no vemos la continuidad del negocio y no vemos la ISO 27001 como una posible ayuda para que se logren los objetivos estratégicos, pues no tenemos nada, ¿no? Apague y vámonos y no tenemos, por más sistema de gestión que queramos implementar, pues si no tenemos el liderazgo y compromiso de la alta dirección, pues no vamos a garantizar la continuidad del negocio y mucho menos implementar un sistema de gestión de ISO 27001. La gestión de riesgos en el numeral 6.1 nos dice que antes de planificar debemos identificar los riesgos, ¿verdad?
¿Qué amenazas pueden afectar la disponibilidad y cuál es su impacto? En ese sentido, recuerden que la norma ISO nunca nos dice cómo, ¿no? Sino que hay que hacerlo. Es importante considerar, por ejemplo, cuáles son los procesos críticos de la organización, cuáles son, qué tipo de activos, por ejemplo, tiene cada uno de los procesos de la organización, qué actividades hacen los procesos con esa información a su cargo, quiénes son los responsables. Es importante priorizar eh, o calificar la importancia de cada uno de los activos de seguridad de la información y con esa priorización, pues es importante identificar las amenazas para aquellos activos que sean críticos dentro de la organización, pues enfocar esos recursos para poder garantizar que los eventos pues no ocurran, ¿no? En el numeral 8.1, planificación y control operacional, pues aquí es donde se define cómo se ejecutan los controles técnicos y operativos que sostienen la continuidad, es decir, a partir de una identificación de gestión de riesgos o una gestión sistemática de amenazas y vulnerabilidades, a qué estoy expuesto o a qué está expuesto mi seguridad de la información. Aquí es importante que personal con el conocimiento técnico de las posibles amenazas que puedan estar involucrados, a partir de una identificación consciente, objetiva, responsable y una calificación también lo más objetiva posible, pues es de donde nacen las actividades de control que necesitamos hacer, ¿no? Recuerden que es un sistema de gestión en donde todos los elementos interactúan y por eso en el numeral 8, con base a esa identificación de riesgos, pues es donde vamos a definir cuáles son los requisitos de seguridad de seguridad de la información, perdón, necesarios para garantizar la seguridad de la información. Y ya, recuerden que la norma ISO 27001 pues nos habla de unos controles específicos. Aquí mencionamos algunos de ese anexo, aquí el 5.29, el 5.31, hacen explícitas las actividades de preparación y planificación y recuperación, ¿vale? Entonces ahí tenemos que considerar dentro de la implementación de los controles necesarios para garantizar la seguridad de la información, estar preparados, planificar y estar en la capacidad de recuperarnos ante interrupciones de seguridad de la información. Aquí es muy importante considerar eh, cualquier evento, ¿vale? ¿Cómo lo consideramos? Pues a partir de una identificación de los procesos críticos y la valoración de sus amenazas y vulnerabilidades, pues podemos identificar rápidamente, por ejemplo, en cuánto tiempo estamos preparados para volver en caso de una pérdida de sistema, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo es el máximo dentro de la continuidad del negocio? Y tenemos que documentarlo y tenemos que definir los controles de cómo hacerlo, pues vamos a recuperar o vamos a permitir mejor que nos quedemos sin sistema. Hay que definir un tiempo máximo en el cual nos vamos a permitir estar sin sistema y tenemos que garantizar que los controles enfocados pues garanticen eso, ¿no? Que si tenemos algún evento, pues en cierto tiempo máximo vamos a garantizar la continuidad del negocio. Y también vamos a tener que definir dentro de esos controles, pues cuál es el punto al que nos vamos a permitir volver en caso de una pérdida de la información. Es decir, puede ocurrir el evento y cuando ocurre el evento no podemos estar seguros de qué información se pueda perder, ¿vale? Pero sí es importante que si es necesario volver a un punto de partida, es decir, tener sistemas de recuperación de la información, pues tengamos claro cuál es el punto máximo que vamos a permitir que se pierda la trazabilidad en el tiempo. Y de esa manera, como caso extremo, vamos a poder garantizar que si bien no podemos volver al punto actual de la información disponible, sí que tenemos un backup o sí que tenemos disponibilidad de la información en un punto en el tiempo y vamos a podernos permitir volver en ese punto, ¿vale? Aquí, por ejemplo, en la práctica, ¿qué significa? El liderazgo que prioriza un análisis de riesgos que identifique procesos críticos, medidas operativas para protegerlos y controles que permitan recuperar servicios cuando fallen. ISO 27001 exige pruebas, ¿no? Evidencias y mejora continua en todo el ciclo, ¿vale? Es decir, que esto es un ciclo continuo en el que vamos a tener que estar analizando esos riesgos en todo momento y verificando en todo momento si los controles que hemos definido pues son seguros, ¿no? O son suficientes. Y por eso es importante las inspecciones periódicas, medición y seguimiento del desempeño, indicadores clave que me permitan en todo momento garantizar si los controles están siendo efectivos o no. Un ejemplo práctico, por ejemplo, una organización puede tener backups, hablando del punto de los controles técnicos, pero si la alta dirección no definió los RTOs, que es el Recovery Time Objective, que hablaba hace un momento, a qué punto del tiempo puedo volver, o perdón, a qué tiempo máximo me voy a permitir volver a tener los sistemas operativos y un RPO, que es un Recovery Point Objective,
que me permite lo que les mencionaba, volver a un punto en el tiempo, y no autoriza pruebas, estos backups no garantizan continuidad. Es decir, podemos tener definido eh, los tiempos y el punto de partida de volver a tener disponible la información, pero si no hacemos pruebas de de estos backups, si no hacemos pruebas que garanticen en caso de un evento real, pues es muy difícil que el componente pues funcione, ¿no? Bien, perfecto. Seguimos entonces con la disponibilidad. Perdón, que me quedo aquí. Perfecto. La disponibilidad es eje central de la seguridad de la información. Y es importante saber que en todo momento, en ISO 27001 hablamos del triángulo CIA, ¿no? Confidencialidad, integridad y disponibilidad. Confidencialidad, perdón, la continuidad del negocio gira principalmente en torno a la disponibilidad, ¿vale? Es decir, tener disponible la información y los sistemas cuando se necesiten, ¿vale? Pero tenemos que considerar el pilar completo. Imaginemos, por ejemplo, un hospital, ¿vale? La confidencialidad de la información es crítica, ¿no? Es decir, protección contra acceso no autorizado, la información de mis pacientes es clave, pero la disponibilidad de los sistemas, que es un elemento central, que permiten las emergencias y administración de los medicamentos, puede literalmente salvar vidas, ¿no? Si yo no tengo acceso o disponibilidad a los sistemas que me permiten atender emergencias o que me permiten suministrar medicamentos claves o acceder a la información del paciente en caso de una emergencia, pues puede estar determinado en este ejemplo en salvar una vida o no, ¿vale? Un sistema que se encuentre fuera de línea, por ejemplo, es más grave o igual de grave que una fuga de datos en muchos contextos, ¿no? Por eso es importante garantizar de qué manera, en caso de que se presente un evento, pues vamos a garantizar en el menor tiempo posible la disponibilidad operativa de los sistemas, ¿vale? La disponibilidad de la información implica que los usuarios autorizados, y es importante definir roles y autorizaciones dentro de la información, puedan acceder a la información y servicios cuando lo necesiten. Así que cuando estemos diseñando un plan de continuidad, debemos priorizar disponibilidad para los activos más críticos. Aquí vuelvo otra vez, la priorización de los activos asociados a los procesos de la organización, como bases de datos de pacientes, sistemas de control industrial, plataformas de pago. Es importante hacer una identificación correcta que me permita pues definir precisamente esos controles para garantizar la disponibilidad, ¿verdad? Cuando definamos continuidad, nunca lo vamos a hacer de manera abstracta, ¿no? La vincularemos con activos concretos, realidad concreta de la información y a necesidades de negocio que sean medibles. Es decir, yo tengo que hacer controles específicos para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, pero tengo que tener la capacidad de generar indicadores o medición de si esos controles están siendo efectivos o no, ¿vale? Es importante definirlo. Aquí como reflexión, ¿no? La disponibilidad asegura que los activos de la información estén accesibles para usuarios autorizados en todo momento, siendo fundamental para la continuidad operativa. ¿Bien? Entonces es importante mantener el eje central de la seguridad de la información presente en cualquier actividad que vayamos a definir como control de seguridad de la información. ¿Cómo ese control me garantiza la confidencialidad de la información? ¿Qué tipo de confidencialidad tengo en cada eh, infor- eh, información resguardada en un activo? ¿Qué personas están teniendo acceso a la confidencialidad, al igual que la integridad? ¿Y de qué manera tengo la disponibilidad de la información en todo momento, implementando esos controles? Bien. Continuidad versus recuperación versus contingencia, tres conceptos clave de la ISO 27001 o de la continuidad del negocio. Es clave poder distinguir estos tres términos que a menudo se confunden, ¿no? Podemos confundirnos en qué es una continuidad, en qué es una recuperación y qué es una contingencia, por eso es importante tenerlo claro. Continuidad, mantener las operaciones críticas activas durante y después de un incidente. Es proactivo y es estratégico, ¿vale? Entonces, es decir, la continuidad, cuando vayamos a definir un plan de continuidad del negocio, busca mantener que las operaciones activas, que las operaciones, perdón, críticas se encuentren activas durante y después de un incidente. Es decir, garantizar de que a pesar de que estoy eh, ante un evento de seguridad o un incidente de seguridad de la información, los controles que yo tengo definidos son suficientes para garantizar que mientras que ese evento pasa o está pasando, pues puedo garantizar que sigan funcionando esas operaciones críticas. Por eso aquí los respaldos, los tiempos de recuperación son importantes para garantizar que en caso de esos elementos críticos
o esas actividades críticas o esos procesos críticos van a continuar activos sin importar el evento que está ocurriendo. La recuperación son acciones ya para restaurar sistemas y volver a la normalidad, es decir, mientras que está ocurriendo un evento y yo estoy garantizando la continuidad, mientras tanto estoy ejecutando acciones que me permitan volver los sistemas a la normalidad. Aquí es donde también los controles eh, pues se dedican o están enfocados a recuperar en el menor tiempo posible y la mayor cantidad de información que se haya perdido, pues en el menor, garantizando que los sistemas pues vuelvan a la normalidad en el menor tiempo posible. Y la contingencia, como concepto clave también, son medidas reactivas para eliminar daños y proteger personas activas. Es decir, ocurre un evento, se hizo una pérdida de la información, pero mi plan de contingencia me permite eh, bloquear o hacer una barrera que impida que se siga perdiendo más información. Es decir, son actividades de respuesta rápida que me permiten que si ya bien hubo un evento, pues voy a evitar que su magnitud se amplíe. Entonces es importante tener claro estos tres conceptos eh, claves para poder definir un plan de continuidad del negocio clave. Aquí un pequeño ejemplo, ¿vale? De un ataque de ransomware, por ejemplo. Recuerden, el ransomware es un ataque de un atacante que me quiere robar la información o me quiere secuestrar el dispositivo o el acceso a la información al cual él ha accedido, ¿no? ¿Cuál podría ser la contingencia? Poder aislar servidores para evitar propagación, ¿no? Entonces, poder desconectar los diferentes servidores y como plan de contingencia, si bien ya tengo involucrado un servidor, pues aíslo los demás servidores y evito que esa incidencia o ese ransomware se propague, ¿vale? La recuperación es restaurar datos desde un backup, es decir, mientras que ocurre o mientras que está ocurriendo la incidencia, pues yo voy a restaurar los datos desde un backup que he probado previamente y de esa manera pues garantizo la disponibilidad de la información. Y en este ejemplo, la continuidad implica haber definido, por ejemplo, servicios alternos que permitan a la organización seguir operando. Por ejemplo, sistemas redundantes o procedimientos manuales temporales. Se está fallando el sistema, pero tengo el plan B, que es hacerlo de manera manual, por ejemplo. Y es por eso que la ISO 27001 nos pide que las tres capas, estas tres capas que estamos viendo en pantalla, pues estén contempladas y coordinadas dentro de un mismo plan. ¿Qué actividades voy a hacer para garantizar la continuidad? ¿Qué actividades voy a hacer para recuperar la información entre un evento y qué plan de contingencia voy a tener por cada posible ataque frente a la manifestación de ese ataque? ¿Vale? ¿Qué voy a hacer para evitar que ese ataque o ese incidente pues sea de una magnitud mayor? Bien, perfecto. ¿Cómo vamos? Aquí voy a tratar de leerlos aquí en el chat. Por favor, les agradezco, me dejen ahí sus comentarios, sus preguntas, sus inquietudes, aportes. eh, ¿Qué otras dudas frente a de pronto cómo garantizamos la continuidad del negocio podemos tener ante un evento de seguridad de la información? Aquí invitadísimos todos a que nos dejen aquí sus comentarios, sus experiencias, sus inquietudes y de esa manera pues los voy leyendo a medida que vayamos pasando la presentación. Bien. Identificación de procesos críticos como base para la continuidad del negocio. ¿Cómo hago esa identificación de esos procesos? ¿Vale? ¿Cómo lo hago inicialmente? ¿Vale? El más importante y más determinante para cualquier plan de continuidad es el BIA. ¿Vale? ¿Qué es el BIA? Es el Business Impact Analysis o análisis de impacto del negocio. ¿Vale? ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se hace ese análisis del impacto del negocio? Es necesario listar procesos, es decir, cuáles son los procesos en los que está involucrado o puede estar involucrado un ataque a la seguridad de la información, qué tipo de información maneja cada uno de esos procesos, desde la facturación, atención del cliente, producción, logística, todos los procesos que están involucrados en posibles ataques de seguridad de la información. Ojo que la seguridad de la información vulnerada no solamente es para elementos tecnológicos, ¿no? Yo puedo tener información física que también puede ser vulnerada por personal pues o personas que están tratando de vulnerar esa información, ¿no? Entonces es importante conocer desde cualquier proceso qué tipo de información maneja, qué ataques pueden tener asociados y de esa manera pues hacemos un análisis del impacto del negocio, ¿no? Luego vamos a identificar los recursos asociados, es decir, aplicaciones como bases de datos, personal clave, proveedor, es decir, ya identificamos los procesos, identificamos
la información que maneja y es importante entonces saber cuáles son los activos que conservan o qué mecanismos o qué tecnología eh, maneja o resguarda esa información, las bases de datos, inclusive el personal involucrado, cuáles son las personas, los niveles de autorización o nivel de acceso que tienen las personas involucradas en esa información, qué proveedores están involucrados en ese proceso, por ejemplo, para posteriormente pues evaluar el impacto, ¿no? ¿Cuál puede ser el impacto de un evento cuando tengamos identificado esas actividades? ¿Qué impacto financiero puedo tener? ¿Qué pasa si pierdo esta información? ¿Qué impacto operativo puedo tener? ¿Qué impacto legal? Reputacional, si cada proceso falla por X tiempo, ¿qué puede pasar? Entonces es importante que ustedes juiciosamente se sienten, obviamente con las personas que apoyadas en las personas de tecnología, pues qué puede pasar en caso de, ¿no? Y en caso de cómo estoy preparado o no estoy preparado y de esa manera pues evaluamos el impacto y vamos priorizando aquellas actividades que pueden llegar a ser críticas para enfocar pues esos procesos o esos controles de manera priorizada, ¿vale? Luego determinamos prioridades. ¿Qué proceso debe restaurarse en 1 hora, 24 horas, 72 horas? Aquí es donde viene la definición del RTO, Recovery Time Objective, para ustedes definir con base a esa criticidad, pues en cuánto tiempo o hasta cuánto tiempo se van a permitir estar sin ese servicio o sin ese acceso a la información. Es importante que consideren el impacto como elemento fundamental para decidir la organización cuánto tiempo puede sobrevivir, literalmente, sin acceso a esa información. Habrán procesos que en 1 hora, si no tenemos acceso a esa información, paralizamos la producción. O en 24 horas a lo mejor podemos tener el tiempo para resolverlo o hasta 72 horas. Es importante, esto es un ejemplo, ¿no? Pueden ser diferentes tiempos. Es importante que ustedes definan esos tiempos porque los controles que ustedes definan para garantizar la vuelta a marcha de un proceso que necesita volver en 1 hora, pues deben ser mucho más profundos que un proceso a lo mejor que pueda estar 72 horas sin servicio, ¿vale? El resultado del vía son insumos críticos precisamente para lo que mencionaba del Recovery Time Objective y el Recovery Point Objective que nos indican cuánto tiempo podemos tolerar sin el servicio y cuánto dato podemos tolerar perder respectivamente. Ya lo mencionamos hace un momento, ¿no? Puede ser que yo tenga un evento, se pierda información y no sé qué información o hasta qué punto de la información perdí, ¿vale? Por eso es importante que dentro del Recovery Point Objective ustedes definan en los backup, en caso de pérdida total de la información, hasta qué punto del tiempo hacia atrás es necesario tener la disponibilidad de la información. No, es que yo necesito tener la información mínimo de 24 horas antes porque si es de más atrás, pues no puedo operar. Entonces es importante definir qué tanto tiempo de recuperación voy a tener, pero qué tanta información estoy dispuesto a perder en caso de un evento y enfocar los controles precisamente a ese tiempo y a esa cantidad de información. Bien, perfecto. Un ejemplo, por ejemplo, para un e-commerce, ¿no? El proceso de pago en un e-commerce es crítico, ¿no? El RTO, por ejemplo, es de pocas horas y el RPO es muy bajo porque necesito la información casi que inmediata. El proceso de generación de reportes mensuales puede tener un poco mayor tolerancia, ¿no? La priorización de cada uno de esos procesos y el diseño de los controles, pues dependen precisamente del análisis que ustedes hayan hecho. Qué tanta criticidad del proceso es, qué tanta criticidad de la información que maneja cada proceso es y qué tanto puedo soportar sin acceso a esa información. Es lo que tienen que ustedes validar para poder determinar los controles y priorización de dichos controles para la continuidad del negocio. Bien. Los roles y responsabilidades que hemos venido hablando en muchas ocasiones cuando hemos hablado de 27001 es clave, ¿no? Eh, Aquí nos dice, de igual forma se debe tener presente el nuevo parámetro MTD, nos dice Jorge, gracias Jorge por tus comentarios y por supuesto también. Lo hemos hablado en otras sesiones, la estructura de roles y responsabilidades también en la definición de un sistema de gestión de seguridad de la información es clave dentro de la priorización de las actividades. ¿Por qué es clave? Porque puedo tener una información crítica y dentro de la información analizada pues veo que, por ejemplo, solamente una persona tiene acceso o una persona es la que autoriza todo, ¿verdad? Autoriza, por ejemplo, un proceso financiero, una sola persona, está toda la responsabilidad sobre una persona y eso, pues el riesgo de pérdida de la información aumenta, ¿no? Es importante también que definamos esos roles con claridad porque es lo que nos permite que el plan funcione bajo presión. Y aquí vamos a explicarles una estructura mínima, por supuesto, como empezaba diciendo, esto es un pequeño abrebocas de
de una especialización en sistemas de seguridad de la información, pero nos dará las bases, ¿no? Entonces, una estructura mínima recomendada dentro de este proceso de roles y responsabilidades. El comité de continuidad del negocio, que debería ser un grupo directivo que apruebe la estrategia, es la responsable de asignar los recursos y resuelve las escalaciones críticas. Es decir, ese comité de la continuidad del negocio es la alta dirección, ¿no? O debe ser parte de la alta dirección porque es donde se toman decisiones, cuántos recursos le asigno, que en caso de que se necesiten escalaciones o aprobaciones críticas, quiénes van a ser los responsables de esas aprobaciones. Y es como que el que lleva el rol o los roles que llevan las personas que están involucradas en este rol son los que llevan la batuta, ¿no? Son las que toman las decisiones estratégicas, aprueban presupuestos, supervisa ejercicios y pruebas y digamos que es los que tienen el liderazgo frente a las decisiones de una implementación de un sistema de continuidad del negocio. Los propietarios de los procesos críticos responsables, son aquellos responsables de ejecutar la continuidad en su ámbito, finanzas, operaciones, tecnología. Son las personas que en caso de un evento, pues son las personas que pues conocen cómo actuar en caso de un evento y son los que deben garantizar la continuidad en su proceso. Entonces, en ese caso debemos que definir quiénes son los responsables de esos procesos críticos y pues obviamente enfocar esos procedimientos a que pues surtan efecto y ayuden a definir cuáles son los controles críticos en caso de un evento para sus procesos críticos, ¿vale? El equipo técnico de tecnología y seguridad de la información, por supuesto, son las personas técnicas, ¿vale? Que conocen y saben de los controles técnicos en caso de un evento, ¿no? Son aquellos que tienen los controles el conocimiento para instalar controles de restauración, parches, comunicaciones técnicas, todo lo técnico ya de seguridad de la información o seguridad tecnológica, pues ya son ellos los encargados o son las personas que tienen el conocimiento técnico para decidir qué es la mejor control que podemos tener en cualquier evento, ¿vale? El oficial de continuidad del negocio, que aquí no quedó, coordina la respuesta, verifica cumplimiento de procedimientos y comunica la dirección, ¿no? Es como la persona que está a cargo de un evento en caso de que ocurra, ¿no? Es la persona que está definiendo los controles, está apoyando en la implementación de los controles, verificación de la respuesta en caso de un evento, pone a prueba dichos controles, ¿vale? Y es importante también definir dentro de los controles mínimos, dentro de los roles y responsabilidades mínimas, personas encargadas de hacer las comunicaciones y relaciones públicas, es decir, una persona que ocurrió un evento, no podemos hacer un suministro por ese ataque, por ejemplo, pues es importante que canalicemos las comunicaciones a través de una persona que esté entrenada para brindar tranquilidad, brindar confianza a nuestros clientes y estar informando en todo momento con mensajes que previamente estén autorizados por el Comité de Continuidad del Negocio. Bien, cada rol debe tener una lista de acciones predefinidas y un plan de reemplazo, es decir, en caso de que no esté, quién es la persona que lo reemplaza, cuando una persona no esté disponible, y se debe documentar cadenas de reemplazo y autoridades de decisiones. Y aquí es muy parecido al Comité de Emergencias de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Que es de pronto donde más símil le hago, ¿no? Tengo una cadena en caso de una emergencia, pues aquí también tengo una cadena, cuadros de mando, responsabilidades específicas, roles, actuaciones específicas en caso de que un evento se materialice. Bien. Hablando específicamente del control A5.30 del anexo de la ISO 27001, nos establece que el plan de continuidad del negocio debe ser operativo, no teórico, ¿vale? Es decir, sus componentes mínimos deben estar enfocados en estrategias de continuidad, uso de nubes, por ejemplo, acuerdos de continuidad con proveedores, ¿vale? Alternativas operativas como procedimientos de trabajo manuales cuando los sistemas principales no estén disponibles, RTO, RPO, ya los vimos, ¿no? Recovery Time Objective y Recovery Point Objective, cuánto tiempo sin servicio y cuánta pérdida de datos se tolera por cada proceso crítico, ¿verdad? Recursos y respaldos o procedimientos de activación también dentro de esta información que definen cuándo activar el plan, pasos para la ejecución y quién autoriza la activación. Por eso es importante los roles y responsabilidades. Y el plan de comunicaciones, mensajes externos, portavoces y canales, ¿no? Ya digamos que esto sobre algunos elementos de la planificación que deben estar establecidos, pues precisamente para saber en qué momento, quiénes y cómo lo vamos a implementar en caso de tener que activar un plan de continuidad del negocio. Bien.
¿Cuáles son los controles que nos menciona la ISO 27001 aplicables a la continuidad, ¿no? Entonces, recuerden que la ISO 27001 tiene un anexo específico con controles específicos que abordan directamente la continuidad y recuperación. Implementar estos controles fortalece la capacidad de respuesta. Entonces, aquí es un anexo grande, aquí hemos sacado algunos que hablan o que están alineados con la continuidad del negocio. Preparación ante interrupciones que nos exige políticas y un enfoque para mantener la capacidad de recuperación. Es decir, tenemos que garantizar cualquier anticipo o cualquier política que nos garantice la capacidad de responder ante un incidente. El control planificación de la continuidad de la información que nos define que deben existir, perdón, planes para asegurar la disponibilidad de la información. Eso es como control específico. Recuerden que este anexo nos dice elementos a considerar y el cómo lo vamos a hacer lo tenemos que definir nosotros. ¿Cómo vamos a hacer sistemas de recuperación, por ejemplo, para restaurar los servicios y sistemas en el tiempo definido? ¿Vale? Seguridad de entornos no gestionados, nos pide que pensemos en empleados remotos, por ejemplo, o actividades remotas, o sistemas de backup alternos que nos permitan pues, garantizar la seguridad de la información. Copas de respaldo, por ejemplo, también políticas y pruebas de backups que nos ayuden a garantizar pues, que tengamos un respaldo de la información en el tiempo y en la información en un punto de respaldo, ¿no? Bien, aquí para hablar un poco de los próximos pasos de cómo empezamos a implementar, un resumen muy general, la matriz de riesgos para la continuidad del negocio como elemento principal, donde ustedes identifiquen las actividades críticas y hagan un análisis crítico de los activos y amenazas de seguridad de la información, porque de ahí depende toda la planificación de las actividades, no solo de controles operacionales, sino que de continuidad del continuidad del negocio. ¿Vale? Entonces es importante establecer qué tipo de amenazas son de alto riesgo, de medio riesgo, ¿vale? Y desde aquí es donde definimos pues todas las actividades. Pruebas y simulacros regularmente que les permitan a ustedes, pues con base a los controles que ustedes han establecido, hacer simulacros que permitan ver los resultados, ajustar los planes, definir qué aprendimos de esas pruebas, simulaciones integradas, activaciones reales, es decir, pongamos a prueba sus controles de manera controlada para verificar qué tan eficaces son, ¿vale? Y ¿qué indicadores clave de métricas de continuidad del negocio podríamos tener? Bueno, aquí algunos ejemplos, por ejemplo, tiempo promedio de respuesta ante incidentes críticos. Hemos definido un RTO y un RPO, por ejemplo, entonces vamos a garantizar que efectivamente, bajo unas condiciones controladas inicialmente, pues somos capaces de recuperar en el tiempo establecido y recuperar la información establecida, ¿vale? Porcentaje de cumplimiento del RTO y el RPO por proceso crítico es también valioso para saber si estamos cumpliendo con esos tiempos definidos. Disponibilidad del servicio clave, por ejemplo, tiempo medido por mes, es decir, tiempo de la disponibilidad que tuvimos por cada mes, es decir, cuánto tiempo tuvimos disponible la información sin tener un evento. Eso también nos dan indicadores claves. Número de pruebas realizadas y porcentaje con hallazgos críticos cerrados, también como parte de la información a analizar. ¿Cuánto costo estimado, por ejemplo, he evitado por incidentes mitigados? Es decir, cuando sea posible cuantificar pues cuánto costo le evité a la organización por haber prevenido un incidente que se pudo haber materializado, ¿no? Eso también es importante hacerlo. Bien, hasta aquí sería esta primera parte del planteamiento del caso, una pequeña guía de cómo la ISO 27001 a través de sus elementos o su estructura nos invita a materializar controles que nos permitan la continuidad del negocio en cualquier evento, nos da puntos de partida desde una planificación, controles de verificación, seguimiento y mejora, pues para poder garantizar la seguridad de la información. Permítanme, ya voy a iniciar aquí con la información y quisiera comentarles que para aquellas personas que a lo mejor nos están conectando en este momento o es la primera vez que se conectan mejor, pues nosotros somos una plataforma tipo SaaS, es decir, somos un software tipo SaaS en el cual pues vamos a poder acceder desde cualquier dispositivo, desde cualquier navegador con acceso a Internet a una herramienta principal que es la que ustedes están viendo en pantalla, pero esta herramienta principal se complementa con diferentes aplicaciones móviles. Hoy vamos a ver una de ellas, ¿vale? Una de ellas, eh,
una de esas aplicaciones que nos va a permitir hacer verificaciones de los controles, por ejemplo, pero nos complementamos con varias, ¿vale? Con varias aplicaciones móviles, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a acceder a la plataforma? A través de usuarios y contraseñas que ustedes definirán al momento de adquirir la plataforma. Y ya una vez accedemos a la información, pues vamos a ver nuestra página de inicio. En nuestra pantalla de inicio, pues tenemos diferentes formas de acceder a la información. Somos una plataforma modular, es decir, tenemos un módulo específico que da alcance a la necesidad de cualquier sistema de gestión, en este caso sobre ISO 27001, y vamos a poder acceder pues buscando la aplicación correspondiente en este mapa de navegación o buscándola en la parte superior en el menú. Aquí tenemos un menú con los numerales de la norma para que ustedes puedan desplegar ahí las aplicaciones correspondientes y puedan acceder a la información o a cada uno de los módulos disponibles. Y aquí, buscando la aplicación específica, pues también vamos a poder acceder a la información. Quisiera empezar como por el final, ¿vale? Voy a acceder a una aplicación que es incidentes de seguridad de la información. Vamos a empezar por el final. Deberíamos empezar por la planificación, ¿no? Venga, lo que hablamos en la presentación, venga, yo identifico los procesos críticos, venga, yo identifico, analizo esos riesgos, cuáles son las amenazas, eh, cuáles son los controles, venga, establezco esos controles, los ejecuto, los verifico y no debería pasar nada, ¿verdad? O debería estar asegurada la información con ese análisis, ¿vale? Y por supuesto lo vamos a ver en la plataforma. Pero quiero empezar por el final y quiero empezar por qué pasa si ocurre un evento, ¿vale? ¿Qué pasa si un control falló, si estamos expuestos a un evento de pérdida de la información, se materializó? Y vamos a hacer aquí en la plataforma el análisis para evitar que ese proceso vuelva a ocurrir. Aquí me estoy saltando un poco lo que vamos en la presentación de qué estoy haciendo, qué actividad estoy haciendo de recuperación, qué actividad estoy haciendo de contingencias, qué actividad estoy haciendo de continuidad. Y esto lo vamos a ver en otra aplicación. Vamos a hacer aquí, ya pasó el evento, vamos a hacer el análisis, ya recuperé la información y vamos a suponer que vamos a analizar ese evento para poder determinar acciones que me permitan, pues, evitar su ocurrencia. Entonces, lo que estamos viendo aquí en pantalla de esta aplicación, cada uno de estos elementos es un evento a manera de ejercicio, ¿vale? Que se ha creado en la plataforma. Esto es una plataforma, esto es una aplicación de tipo modular, es decir, que alguien ingresa la información, algún responsable nos registra, en este caso, el incidente, y por etapas vamos a ir avanzando en el proceso, en este caso de el registro y análisis de un evento de incidentes de seguridad de la información. Voy a ingresar a este de manera de ejercicio, ¿vale? Que ya está creado, por supuesto, por cuestiones de tiempo, para sobre este mirar cómo esta aplicación pues me ayuda a hacer ese análisis, ¿no? Me ocurrió un evento y vamos a ver qué sucede, ¿vale? ¿Qué pasó? Entonces aquí una persona me hizo el reporte y aquí vemos que el día 9 de diciembre, es decir, el día de ayer, esto lo preparé el día de ayer, a las 9:15 de la mañana se detecta que varios servidores críticos están cifrados por un ransomware. Los pedidos no se procesan, la trazabilidad de lotes está inaccesible y los correos internos fallan. La dirección activa el plan de continuidad del negocio, ¿vale? Enfocado en la gestión de la información, ¿vale? Hasta aquí la información que nos reportó un usuario. Nos dijo que, mire, yo estoy reportando que esto sucedió y para que alguien evalúe, es decir, esto es a través de un formulario por cada una de las etapas. Aquí tenemos las 4 etapas que ya tienen este proceso. En esta segunda etapa, alguien con el rol específico dentro de su organización, recuerden los roles, pues va a hacer una evaluación de la pertinencia y el tratamiento de este evento. Entonces, esta persona a través del formulario nos va a dejar plasmado, pues, si es un incidente o una vulnerabilidad, qué está afectando, quién reportó, la prioridad que le va a dar a este evento y va a ampliar la información del evento. ¿Para qué? Para que posteriormente, en esa evaluación, podamos identificar como ya tenemos en la plataforma, recuerden que empecé de atrás para adelante, ¿no? Ya previamente en la plataforma hemos hecho una identificación de los activos de seguridad de la información, porque eso es uno de los elementos que tenemos que identificar para poder asociar las amenazas a ese activo y las vulnerabilidades. Pues vamos a asociar a aquellos activos que fueron afectados a partir de este evento. Aquí simplemente con un botón vamos a tener la posibilidad de tener nuestro inventario, que esto proviene de las aplicaciones de la plataforma. Las aplicaciones se conectan entre sí, pues como un sistema de gestión. Yo tengo en una aplicación todo mi inventario para posteriormente analizar las amenazas y lo vamos a ver en un momento. Desde aquí yo puedo asociar todos los activos
de mi inventario de activos que fueron involucrados en este evento. Y aquí puedo decir, mire, este servidor de aplicaciones, este servidor que aloja el sitio web de la empresa, que es un hardware, este software para la gestión de proyectos fueron afectados durante este evento, el activo 1, el 16 y el 18, porque cada uno de los activos se puede identificar con un código dentro de la plataforma. ¿Esto para qué me va a servir? Pues para poder identificar en un análisis de causas, pues cuáles fueron las razones que ocasionaron este evento. Aquí algo muy importante y es que podemos tener cualquier metodología de análisis de causas que nos permitan hacer precisamente ese análisis. Aquí está por 5 por qué, puede ser Ichikawa, ¿vale? Puede ser lluvia de ideas, otra metodología, ¿vale? E inclusive podríamos tener eh, análisis de causas por inteligencia artificial, es decir, que con inteligencia artificial la plataforma lea la descripción del, perdón, del evento y utilizando inteligencia artificial me haga un análisis de causas propuesto, por ejemplo. Aquí está, por ejemplo, con los 5 porqués. ¿Por qué ocurrió la disponibilidad del MVP? Porque los servidores fueron cifrados por ransomware que se propagó en la red interna, porque el ransomware pudo propagarse en la red interna y aquí vamos analizando pues cada una de las causas a través de esta metodología, que esta metodología pues es muy sencillita, ¿no? Todo esto ¿para qué? Para identificar cuál fue la causa raíz y posteriormente pues poder definir acciones dentro de la plataforma que me permitan pues evitar que este evento ocurra. Aquí, por ejemplo, podemos, esta persona responsable, esta persona asignada, pues va a poder definir qué actividad, qué fecha de programación va a asignar para esas acciones con un responsable específico. Y una vez asignemos esas tareas, al responsable específico le llegará una notificación, recordatorios programados con mensajes personalizados, tantos como ustedes quieran, para que la persona pues esté enterada en todo momento que tiene que hacer una acción que le permita pues mitigar este evento que ocurrió pues el día de ayer, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, una acción, configurar una plataforma que permita monitorear en tiempo real el estado de actualización de todos los equipos y aplicar parches obligatorios. ¿Quién lo tiene que hacer? Este señor en esta fecha máxima de planificación. Recuerden los recordatorios, ¿no? Los recordatorios también pueden ser elevados a un superior, a un jefe, ¿vale? ¿Vale? Perdón, leo por acá. Vale, perfecto. Bien. Vamos a poder diseñar también como plan de acción, implementar un procedimiento que establezca clasificación de vulnerabilidades baja, media, alta, bueno, todas las acciones correspondientes. Cuando la persona responsable vaya a gestionar la tarea, pues puede gestionarla directamente en la plataforma. A través de comentarios va a introducir el comentario de ejecución de lo que se hizo y obligatoriamente u opcionalmente, como ustedes lo definan, va a poder incluir las evidencias que requiera, ¿vale? Vamos a poder aquí incluir cualquier tipo de documento, tantos documentos de evidencia queramos, imágenes, por ejemplo, si quisiéramos introducir también lo podemos hacer. Y a través de estados vamos a poder indicar a la plataforma pues que el plan de acción creado pues ya fue gestionado y aquí vamos a poder tener la posibilidad de ver las evidencias, todo en la trazabilidad de la plataforma. Bien, posteriormente también vamos a tener la posibilidad de analizar las causas, ¿no? Perdón, de una vez implementadas las acciones, vamos a poder verificar la eficacia, ¿vale? Para poder verificar la eficacia, pues necesariamente todas las acciones establecidas tienen que estar gestionadas en la plataforma. Y aquí la segunda acción, vamos a poder gestionarla, ¿vale? Gestionarla e introducir las evidencias de esta acción, ¿no? Recuerden la acción que era diseñar y aprobar e implementar un procedimiento que establezca la clasificación de vulnerabilidades a manera de ejercicio. Y una vez hagamos la ejecución de las acciones, pues automáticamente la persona responsable de verificar la eficacia, pues será la encargada de disponer si estas acciones mitigaron la causa principal o las causas principales, o si es necesario, en caso de que no sean las eficacias, las acciones eficaces, pues sea necesario volver a definir un análisis de causas y volver a definir planes de acción. Esto lo hará la persona responsable, ¿vale? Entonces, fijémonos cómo una aplicación nos permite hacer toda la gestión, análisis, definición de acciones, tratamiento, evidencias en caso de un evento, pues poder generar acciones que me permitan evitar su mitigación, ¿vale? Empecé de atrás para adelante, pero recuerden que hemos hecho o debíamos haber hecho un análisis de riesgo previo, pero si ocurre un evento de seguridad de la información, pues muy seguramente eh, la
la gestión de riesgos que inicialmente hicimos, pues sea necesario actualizarla, ¿no? Por eso me voy a dirigir aquí al modelo de gestión de riesgos de ISO 27001. Lo que están viendo ustedes en pantalla son diferentes matrices que se encuentran aquí creadas en la plataforma. Las matrices van a poder pasar por etapas, por estados, por versiones, para poder hacer actualizaciones en el momento que ustedes requieran. Y aquí vamos a ver a manera de ejercicio cómo funciona esta priorización en la plataforma. Recuerden que vamos a hacer primero una identificación de los activos y aquí recuerden que vamos a poder identificar todos los procesos de la organización para garantizar cuáles son los procesos a los que vamos a asociar los activos de la información. Una vez asociemos los activos, asociemos los procesos, vamos a asociar los activos, recuerdan el inventario de los activos, pues vamos a ir añadiendo cada uno de los activos. Aquí podríamos crear uno nuevo en caso de que nos falte un activo, o podemos seleccionar del inventario de activos que teníamos previamente, lo que vimos ahorita en el evento de incidentes. Pues vamos a poder asociar todos los activos que correspondan a este proceso, ¿vale? ¿Para qué? Para poder evaluar a partir de una metodología establecida, pues cuál es el nivel de confidencialidad, cuál es el nivel de integridad y cuál es el nivel de disponibilidad para que la plataforma me diga cuál es el nivel de importancia de cada uno de los activos de seguridad de la información. Recuerden que esto es una entrada para poder priorizar y enfocar las acciones o los controles, pues a mitigar posibles sucesos asociados a esos activos que sean pues de una importancia mucho más alta, ¿verdad? Luego vamos a valorar cada una de las amenazas asociadas a esos activos, es decir, por cada activo que yo haya definido, vamos a poder añadir precisamente las amenazas de seguridad de la información. Aquí vamos a poder crear una amenaza, qué tipo de activo afecta, las dimensiones, o vamos a poder tener un inventario de todos los activos, perdón, de todas las amenazas que hemos venido identificando. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una amenaza que sería errores de mantenimiento, caída del sistema, robo de información, disponibilidad del personal, manipulación de los registros. Todas las amenazas que hemos venido identificando vamos a poder tenerlas disponibles en la plataforma y a medida que vayamos identificando amenazas asociadas a los activos, pues vamos a poder calificar la probabilidad de ocurrencia de esa amenaza y el impacto que pueda tener para que automáticamente la plataforma tenga la posibilidad de calificar de manera automática, pues cuál es el nivel de impacto de esa amenaza en caso de que se materialice. Entonces ya tenemos dos entradas, ¿no? La priorización de los activos y el impacto de las amenazas. Para esa priorización, vamos en una tercera etapa a determinar cuáles son los controles necesarios para garantizar que esa amenaza o esa vulnerabilidad no se materialice. Y aquí, por cada amenaza, vamos a añadir los controles necesarios y aquí, a manera de inventario, vamos a tener todo el anexo de la ISO 27001, lo que vimos hace un momento, de todos los controles del anexo para asociar cuáles son los controles necesarios para mitigar pues dichas amenazas. Una vez determinemos esos controles, pues vamos a evaluar por cada uno de los controles qué tan sólidos son, ¿vale? Entonces, que ese control me ayuda a mitigar la probabilidad, me ayuda a mitigar el impacto y en qué medida, y cada uno de los controles automáticamente va a ser evaluado qué tan eficaz es. ¿Para qué? Para que el conjunto de controles me indique por cada activo si son eficaces para mitigar la amenaza o si no son eficaces, ¿vale? Automáticamente la plataforma va a indicarme entonces para aquellas amenazas que sean altas, ¿vale? Que sean altas, aquí vamos a tener automáticamente la calificación inicial contra el riesgo residual con base a la eficacia, a la calificación de la eficacia de los controles. Pues vamos a determinar los planes de tratamiento adicionales que me permitan, pues, identificar qué actividades debo hacer adicionales para poder mitigar esa amenaza. Entonces aquí vamos a poder planificar las actividades con un responsable específico, una fecha, vamos a poder ir controlando el avance de las acciones, qué tareas tengo vencidas, próximas a vencer, y de esa manera pues hacer todo el informe. De esa manera vamos a poder en un panel de gestión, por ejemplo, pues poder tener las gráficas que me permitan, por ejemplo, asociar el nivel de importancia, ¿no? El nivel de confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de una medición o de otras, ¿no? Vamos a poder aquí hacer comparativas para poder evaluar el nivel de importancia, pero no solamente el nivel de importancia, sino por ejemplo el riesgo residual o el riesgo inherente, mejor, el riesgo inherente, vamos a poder aquí calificar o visualizar cómo ha ido evolucionando la gestión de riesgos de seguridad de la información en la plataforma. Bien, ahora bien, vamos a poder identificar también, vamos a poder tener en la plataforma una aplicación entre muchas otras que me permiten, por ejemplo, definir las acciones de control operacional necesarias para evitar que un incidente de seguridad de la información ocurra.
Y en ese sentido me voy a apoyar en esta aplicación de plan de control operacional que me permitirá, entre otras cosas, pues poder definir esas actividades que son necesarias para el control de la información, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, vamos a buscar aquí un plan que está a manera de ejercicio. Aquí, por ejemplo, un plan de continuidad del negocio en la gestión de la información. Este plan, por supuesto, tiene las actividades programadas que me garanticen la continuidad del negocio en la gestión de la información. Estas son actividades preventivas, lo que tenemos aquí, es decir, vamos a hacer un plan de continuidad del negocio con actividades, por ejemplo, de verificación, de implementación de los controles, auditorías, gestiones que debemos hacer para garantizar la continuidad del negocio. Es decir, que este plan es lo que me va a dar la ruta de las actividades que debo implementar, pues precisamente para que un evento no se materialice. Si yo ingreso aquí a este ejemplo, porque esto es un ejemplo, ¿vale? Ustedes podrán nombrar el plan como ustedes quieran, con un responsable específico, ¿vale? Y crear, por supuesto, todas las actividades de control operacional asociados a ese plan de continuidad del negocio. Y aquí, por ejemplo, tenemos ciertas actividades con un responsable específico, una fecha de programación específica. Vamos a ir mirando el porcentaje de avance esperado a la fecha con base a la planificación que tanto debería haber ejecutado, con base a las tareas ejecutadas que tanto a la fecha he cerrado realmente, ¿vale? Y qué porcentaje de cumplimiento tengo entre lo que he hecho y lo que debería haber hecho. Y si quisiéramos controlar el presupuesto o el tiempo también invertido con base bajo una planificación, pues vamos a tener también la posibilidad de ir controlando el presupuesto asignado a cada una de las tareas o el tiempo asignado y gastado o consumido de cada una de las tareas, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, vamos a hacer una revisión de salud de respaldos, unos backups incrementales a cargo de este señor. Lo deberíamos haber hecho en enero, no lo hemos hecho. Esto es un ejemplo, ¿no? Prueba mensual de restauración parcial, carpetas críticas, simulacro de recuperación de ERP, actualización del listado de procesos críticos, RTO y RPO. Entonces aquí tenemos todas las actividades que podríamos planificar dentro del plan de control operacional para que un responsable específico pues pueda hacerlo, ¿no? Pueda hacer esa actualización. Bien, ahora bien, cuando ustedes planifiquen estas actividades, tendrán la posibilidad de que para ejecutar esas actividades debamos hacer una verificación en sitio, ¿vale? Por ejemplo, vamos a hacer una prueba de restauración de la base de datos completa. Entonces nos vamos para el proceso, nos vamos para la actividad crítica, nos vamos para al activo específico que vamos a hacer la prueba de restauración y vamos a aplicar una lista de chequeo con base a las pruebas que estamos realizando. En ese sentido, aquí ya está programado que para ejecutar esta prueba de restauración lo debemos hacer a través de una lista de chequeo que ya está parametrizada en la plataforma, ¿vale? Aquí yo me voy a apoyar un momento, ¿vale? Con mi dispositivo móvil. Es decir, el ejemplo que voy a hacer es, esta prueba de restauración que está aquí programada, ya está programada para que sea ejecutada a través de un dispositivo móvil, a través de una lista de chequeo. Es decir, se la programaron a este señor. Aquí está la programación y él la va a ejecutar a partir de un dispositivo móvil. Es decir, que la programación se vincula con el dispositivo móvil y desde el dispositivo móvil voy a poder hacer esa lista de verificación. Es el ejercicio que voy a tratar de hacer, ¿vale? Entonces recuerden que ya tengo la planificación, ¿no? Prueba de restauración de base de datos completa. Aquí les agradezco si con una manita arriba me disculpan, están viendo correctamente la pantalla de mi celular. Si estamos viendo el ejercicio completo, gracias Elise, Rosalía, Ever, Boris, Edgar, muchísimas gracias por la confirmación. Discúlpenme que me toca confirmar. Ya me pasó una vez que estaba mostrando algo y no era lo que estaba hablando, lo que estaba mostrando, entonces prefiero confirmar antes de nada. Entonces voy a ingresar a esta aplicación que se llama Cantan Radar, ¿no? Aquí ven otras aplicaciones, ¿vale? Pero vamos a enfocarnos hoy a esta aplicación móvil, ¿no? Recuerden el ejemplo. Vamos a hacer una prueba de restauración de la base de datos, gracias Nelson, y lo vamos a hacer a través de una lista de chequeo. Bien, entonces vamos a ingresar ahí a Cantan Radar. Aquí, por supuesto, yo ya tengo el usuario ingresado, que es el responsable de la tarea. Si lo vieron, esta es la persona responsable de la tarea, ¿vale? Y esta aplicación, que es móvil, me permite hacer verificaciones, inspecciones, auditorías a través de listas personalizadas, listas de verificación personalizadas en la plataforma. Esta aplicación funciona offline, es decir, que si estamos haciendo una inspección en un sitio difícil, por ejemplo, voy a poder hacer la inspección o la verificación sin ningún problema, ¿vale? Él va a poder guardar
Esos checklists que se hagan o esas verificaciones que se hagan offline van a quedar aquí guardadas, ¿vale? Y cuando el dispositivo se conecta a una red Wi-Fi o a unos datos móviles, pues se sincronizarán sin ningún problema. Vamos a poder hacer listas de verificación no programadas o programadas a partir de mi agenda de actividades. Recuerden que el ejercicio que vamos a hacer en este momento es a partir de una programación que proviene de la aplicación control operacional que vimos hace un momento. Entonces voy a ingresar ahí para hacerlo desde esa función. ¿Listo? Fíjense de nuevo, voy a devolver nuevamente la pantalla, que la prueba de restauración de base de datos completa estaba programada para el 10 de diciembre, o sea, para hoy, ¿vale? Y si vuelvo aquí a mi dispositivo móvil, ahí lo están viendo, sí, correcto. Fíjense que por defecto, como ingresé desde la agenda de actividades, me aparecen las actividades que tengo para hoy, que es esa, prueba de restauración de la base completa, y me la programaron a partir de la lista de chequeo, restauración parcial de información crítica. Esa es la lista de chequeo que la debo hacer aquí en la sede principal. Aquí pueden ser diferentes sitios, ¿vale? Por defecto me aparecen las de hoy, pero yo puedo filtrar aquí aquellas que tenga para hoy, vencidas, próximo 30 días, próximo 60 días, 180 días, etcétera, ¿vale? Yo voy a empezar con esta de acá, ¿vale? Con esa que tengo para hoy. Simplemente ingreso, inicio el checklist. La aplicación me advierte que voy a iniciar el checklist. Y aquí lo que estamos viendo ya es la personalización de la lista de chequeo. Y ustedes van a poder tener cualquier lista de chequeo que ustedes necesiten configurar, ¿vale? En este caso es la lista de chequeo de restauración parcial de información crítica que la voy a ejecutar en la sede principal, pero puede ser en el proceso 1, proceso 2, activo 1, activo 2, etcétera. Ya lo que están viendo en pantalla corresponde a la personalización de la lista de chequeo. Yo podría, por ejemplo, tener una captura inicial. Venga, yo hago antes de la prueba, es decir, acuerden que vamos a hacer una restauración total, ¿no? Entonces, hago una captura, por ejemplo, de cómo se encontraba, aquí está mi dispositivo, perdón. Puedo hacer una captura inicial de cómo se encontraba el proceso antes de hacer la restauración y al final del ejercicio, cómo se encontraba el proceso cuando terminé. Puede ser una opción, ¿no? O cómo se encontraba el activo antes de hacer la prueba y cómo se encontraba después. Entonces, esto es personalizable. ¿Listo? Los resultados yo los puedo enviar por correo electrónico a los correos que yo digite o al responsable del proceso, por ejemplo, del sitio, del activo, o al responsable de la lista de chequeo o digitar los correos como están acá, ¿vale? El resultado por correo electrónico. Y ya entonces esto es personalizable, ¿no? Entonces estoy aquí en producción, el responsable es TI, por ejemplo, son campos personalizados y aquí comenzamos. Ya lo que estamos viendo aquí son la personalización de la lista de chequeo. Esta es la lista de chequeo que ustedes pueden hacer. Pueden tener, las preguntas estarán asociadas a un grupo de preguntas o a varios grupos de preguntas. Las preguntas son personalizadas, las opciones de respuesta son personalizadas y ustedes por cada pregunta pueden tener inclusive ayudas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí me dice, estoy haciendo la prueba, ¿no? Y dentro de la prueba se seleccionó el backup correspondiente al periodo definido, último backup válido dentro del RPO, ¿vale? Entonces, ¿y qué es lo que tengo que verificar? Ah, el backup debe estar dentro del rango máximo permitido, ejemplo, menos de una hora. Dentro de mi RPO está definido que debo restaurar el backup de hace una hora, ¿vale? Entonces, para poder verificar bien, cada una de las preguntas puede tener una ayuda. Dentro de las preguntas, o una explicación o una aclaración, ¿vale? Eso por cada pregunta. Aquí tengo por acá abajo sin errores de integridad de la otra pregunta. Bien. Por cada una de las preguntas yo voy a tener la posibilidad de tener evidencias de tipo texto, es decir, ampliar la información de lo que encuentro, las observaciones que yo encuentro, o usar el micrófono para digitar el texto a partir del dictado de voz. De esa manera puedo tener las dos cosas, ¿vale? Puedo tener evidencias de tipo fotográfico, es decir, introducir fotografías o acceder a la galería de mi equipo y en la galería de mi equipo puedo introducir fotografías del equipo o inclusive archivos, ¿vale? Que estén en el dispositivo que estoy utilizando. Puedo también inclusive tener grabaciones por voz, es decir, poder grabar mi voz como parte de la evidencia, ¿vale? Estas, voy a, aquí a tomar una foto ¿qué? De mi teclado para que ustedes vean que puedo tomar la foto en tiempo real, ¿vale? Y guardar la información. Puede ser múltiple información, múltiples fotografías. Y ya, entonces aquí tenemos las opciones de las evidencias. Las evidencias pueden ser obligatorias o obligatorias cuando no cumpla, o puedo tener aquí solo evidencias fotográficas o solo observaciones, ya ustedes deciden cómo hacerlo, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, no cumple. El backup seleccionado supera la validación de integridad.
Simplemente vamos respondiendo. El ambiente de pruebas está disponible. Venga a ver, entorno aislado funcional y con espacio suficiente. Entonces voy haciendo la verificación de ese respaldo a manera de ejercicio. Es una actividad que voy a estar monitoreando y voy a hacer la inspección de ejecución. Entonces aquí simplemente pasamos por todas las preguntas, ¿vale? Se restauró la carpeta conjunto de archivos de acuerdo a la prueba que hice. ¿Qué es lo que tengo que verificar? Carpeta designada recuperada, si está recuperada o no. Entonces vamos a decir que sí. El tiempo de restauración real estuvo dentro del RTO asignado, tiempo menor al reto definido. Esto es a manera de ejemplo definiríamos el tiempo. Los vamos a ver, sí. Los metadatos mantienen fecha de hora correcta, vamos a decir que no, ¿vale? Y así pasamos por cada lista de verificación, por cada elemento de la lista de verificación. Por supuesto, aquí, pues por tema de tiempo, no vamos a leer todas las preguntas, pero esto me sirve para que ustedes vean cómo a partir de una planificación de un plan de continuidad del negocio, pues yo puedo hacer inspecciones, verificaciones a través de un dispositivo móvil. Si ustedes necesitan, como parte de la evidencia, que tengamos las firmas de las personas involucradas, aquí, por ejemplo, el inspector automáticamente sabe que soy yo por mi usuario y contraseña, vamos a poder tener tantas firmas necesite. Entonces, el responsable del proceso, venga, señor Pedro Pérez, por favor, introduzcame aquí su firma, por favor, ¿vale? Y aquí me equivoqué, entonces vamos a resetear la firma. Entonces aquí, Pedro Pérez me firma como parte de la evidencia, ¿vale? Y aquí vamos a poder tener tantas firmas necesitemos, ¿vale? Esto es opcional. Si no necesitamos firmas, pues no se activa la funcionalidad porque cada lista de chequeo es personalizable. ¿Recuerdan la captura final? Pues recuerden que hicimos una captura inicial, ahora podemos hacer una captura final. Aquí vamos a cerrar el diagnóstico y en este momento se van a enviar los resultados por correo electrónico y la lista de verificación se va a sincronizar de una vez porque este dispositivo tiene acceso a Internet en este momento. Si no, pues podría tener la sincronización después. Aquí tendremos los resultados. Entonces, fíjense que estos resultados que será con base a las respuestas y a la configuración del peso de las preguntas, de qué vale cada pregunta, pues podrá ser interpretado de manera diferente. Entonces, aquí, por ejemplo, está configurado que si está menor a 80, pues no cumple y se pinta en rojo y se ponga la palabra no cumple. Pero puede ser personalizado. A partir de 80 cumple. Entonces, aquí podemos tener un resultado. Ahora bien, ¿qué pasó con la actividad que fue programada? ¿Vale? Con la actividad que fue, perdón, que fue programada. Voy a actualizar aquí un momento la aplicación donde estaba programada dicha actividad y fíjense que automáticamente esa prueba de restauración que había sido programada para esa persona para ser ejecutada con esa lista de chequeo, automáticamente quedó completada, ¿vale? Con base a lo que yo hice en mi dispositivo móvil. Si yo ingreso aquí a la información, vamos a ver que como parte de la información de ejecución de esta tarea, automáticamente la lista de verificación que acabo de hacer, de la lista de chequeo que acabo de ejecutar, fíjense que aquí está, automáticamente viaja la información, todas las evidencias, aquí está la fotografía de mi teclado que tomé hace un momento, el audio por supuesto aquí es un PDF y no vamos a poder oírlo, pero si ingresamos a la aplicación Radar directamente en la web, por ejemplo, que también tenemos acceso a la aplicación desde acá, pues aquí sí vamos a poder escuchar las evidencias, ¿vale? Entonces aquí tenemos la lista de chequeo y vamos a poder ver los diagnósticos. Aquí, por ejemplo, vemos que se hizo uno hoy, aquí está el resultado. Si yo quiero ver aquí el resultado, aquí podemos ver el diagnóstico completo. Aquí vamos a tener un mapa donde vamos a poder visualizar en qué sitio se hizo, por ejemplo. Y aquí donde tengamos los audios, pues sí que vamos a poder escucharlo, ¿vale? Aquí vamos a poder escucharlo, ver las evidencias, todo lo que tengamos aquí, aquí están los videos, por ejemplo, las imágenes, todo lo que tengamos ahí como adjunto van a estar disponibles acá. Pero también el diagnóstico en PDF, pues hace parte de la evidencia de la actividad de control operacional. Ahora bien, ¿qué pasó con los hallazgos? Con los hallazgos de la inspección o de la verificación. Automáticamente esos hallazgos van a estar reportados en una aplicación que los va a recepcionar de manera automática, ¿vale? Yo no he hecho, no son inmediatos, pero sí que se van a reportar durante el día todos esos hallazgos que se hayan reportado en la plataforma, ¿vale? Entonces, por ejemplo, em, la forma de verificar, perdón, yo miro aquí una cosita antes de iniciar, perdón un segundito, 2 segunditos más, por favor, discúlpenme. Se seleccionó el backup, listo, acá. Entonces, automáticamente los hallazgos que se hayan reportado a partir de una lista de verificación,
podrán ser reportados de manera automática. Aquí, ¿cómo está configurado? Que dependiendo de la pregunta que deba reportarse el hallazgo, no todas serán obligatorias, ustedes definirán cuáles sí y cuáles no reportan hallazgo, se reporte un hallazgo por cada pregunta. Entonces aquí, por ejemplo, de la lista de chequeo de restauración parcial que se hizo el día de hoy, se reportó el hallazgo porque la pregunta, el backup seleccionado supera la validación de integridad, checksum o validación, no cumplió. Entonces, por no haber cumplido, se reportó el hallazgo, ¿vale? Automáticamente, yo no hice nada en este caso, ¿verdad? Pero podría ser por una repetición. Entonces, voy a hacer una inspección hoy y se incumplió esta pregunta, pues todavía no se reporte, sino a la tercera vez que haga la inspección, entonces se reporte el hallazgo. Entonces, dependiendo de la periodicidad, se puede reportar por pregunta. O que no se reporte por pregunta, sino que se reporte por el resultado del diagnóstico, es decir, por el resultado final. Ah, fue menor 80%, entonces porque fue el resultado global menor 80, se reporta un hallazgo para tratar todo el diagnóstico. Entonces depende de lo que ustedes necesiten, ¿vale? Entonces yo voy a ingresar aquí en esta, ¿vale? A manera de ejercicio, porque esta hallazgo se reportó, recuerden, de manera automática, ¿vale? De manera automática. ¿Listo? Es decir, que a partir de un reporte, voy a copiar aquí a ver si encuentro una que tenga, perdón un segundo, que quiero mirar la que se reportó, es esta creo, a ver, sí, esta. Fíjense que entonces automáticamente, ¿se acuerdan la primera pregunta que le introducí una fotografía, que le introducí audios, que le introducí texto? Esa información de las evidencias de cada pregunta que me genere un hallazgo se va a complementar o se va a reportar dentro de la plataforma. ¿Para qué? Pues para que la persona con notificaciones responsable de hacer la gestión, pues tenga todo el contexto de por qué se incumplió. Fotografías, adjuntos, videos, audios. Aquí estará el audio que yo grabé hace un momento. ¿Cuál fue la lista de chequeo que me la generó? Los campos personalizados, el texto, la pregunta, la respuesta que me generó ese hallazgo. Y a partir de esa asignación de esa tarea, pues vamos a hacer el tratamiento dentro de la plataforma, ¿vale? Es decir, vamos a asignar por etapas quién es el responsable, por ejemplo, de aquí, de hacer el reporte de la no conformidad. Es decir, que para el tratamiento de este hallazgo, vamos a hacerlo a partir del reporte de una no conformidad, pero podría ser que el tratamiento se hace directamente, que en el aplicativo, pues podamos hacer el análisis de causas, como vimos en incidentes, hacer los planes de acción directamente en el aplicativo. Aquí está preparado para que se haga el tratamiento del hallazgo automático a través del reporte de una no conformidad. Y aquí simplemente vamos a relacionar con el aplicativo de no conformidades o con el módulo de no conformidades, que es otro módulo que se relaciona con este aplicativo de hallazgos. Recuerden, esto es a manera de ejercicio. Y aquí vamos a poder hacer el reporte de la no conformidad o asociar una no conformidad que ya se encuentre reportada y no volver a reportarla, sino que la no conformidad ya ha sido reportada por otra persona y yo puedo asociarla aquí al hallazgo, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, voy a utilizar cualquiera que no tiene ningún sentido acá, pero es para hacer el ejercicio. Vale, vamos a ver aquí una que es medio se parezca. Esta, por ejemplo, ¿vale? Para que ustedes vean que podemos asociar las no conformidades para el tratamiento del hallazgo. Es decir, a partir del reporte, yo hago el tratamiento del reporte del hallazgo, hago el tratamiento del reporte de una no conformidad y ya directamente en la aplicación de no conformidades, que me voy a dirigir en este momento a esta de ejemplo que tengo, ¿vale? A esta de ejemplo que tengo, pues hacer toda la gestión. Fíjense que aquí está relacionado que esta no conformidad, he dejado de estar en la aplicación de hallazgos y me he ido para la aplicación no conformidades. Está relacionado que esta no conformidad fue reportada a partir de un hallazgo de checklist, es decir, que ha vinculado esa información. Y aquí tenemos el reporte. Bueno, esto no tiene nada que ver con el reporte del hallazgo, pero es básicamente para servirme de ejemplo. Están las fotografías, la descripción. Y aquí algo muy interesante en una segunda etapa, que les mencioné el incidente de seguridad de la información, que también lo podemos tener, es que con inteligencia artificial vamos a poder tener la posibilidad pues, de hacer un análisis de causas, ¿vale? Y poder de esa manera, aquí lo que está haciendo la inteligencia artificial es leer automáticamente la información del hallazgo, las fotografías, las evidencias, y lo que nos va a hacer es un análisis, ¿vale? Un análisis complementario de la información con la metodología que ustedes quieran. Ahí terminó.
nos va a hacer un diagrama de Chicago, unos 5 porqués, nos va a proponer unos planes de acción, controles para evitar la mitigación. Si queremos hacer un análisis complementario a ese análisis de causas con inteligencia artificial, lo vamos a poder hacer como vimos en incidentes de seguridad de la información y posteriormente pues vamos a poder, al igual que vimos en incidentes de seguridad de la información, pues establecer las acciones necesarias que me permitan mitigar ese hallazgo. Bien, esto de manera global, hemos hecho un recorrido por esas aplicaciones que nos permiten hacer esa gestión, ¿vale? Sería hasta aquí lo que tendría preparado para el día de hoy en honor al tiempo. Por aquí nos dice Ever, si no queremos hacer un plan de continuidad de negocio tan robusto como lo exige la norma, pero sí queremos tener una guía por si se presentan eventos que puedan parar la empresa, ¿qué es lo mínimo que deberíamos tener para mitigar y controlar los eventos? Bien, mínimo identificar, Ever, los procesos, perdón, perdón, ahí perdí un momento la conexión. ¿Me pueden confirmar si me escuchan bien con una manito arriba? Discúlpenme que se me fue un momento la conexión. Gracias, Lisset. Diego, gracias. Discúlpenme que perdí un momento la conexión. Les decía, Ever, a tu pregunta, que como mínimo debemos identificar los procesos críticos de la organización, cuáles son los activos de seguridad de la información, cuál es la información crítica que maneja cada uno de los activos de la información y enfocar esos controles definidos eh, para evitar que esas amenazas se materialicen. Ahora, el RPO es fundamental para establecer esos procesos críticos y digamos que son elementos mínimos, el análisis vía, son elementos mínimos que nos permiten tener algunas actividades que nos garanticen que pues tenemos identificado cuáles son los procesos críticos y qué vamos a hacer si esas amenazas se materializan en esos procesos críticos, ¿vale? O en esas actividades críticas. De esa manera, pues, obviamente lo ideal es que tengamos un plan de continuidad del negocio como nos pide la norma porque es completo, ¿vale? Pero sí tenemos que considerar los elementos base, ¿no? Para poder definir cualquier tipo de actividad.